Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto con el doctor Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas, quien se ha estrenado en el cargo precisamente esta semana, y para hablar sobre los retos en el sector petrolero y el caso de Nielsen Arias. Doctor Santos, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Tenemos algún problema en el audio? Por favor, si podemos conectarnos. A ver, si podemos conectarnos. Estamos ya en contacto con el despacho del doctor Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas, quien ha asumido un reto importante que es, entre otros, como se ha mencionado en su primer discurso como ministro de Energía y Minas, precisamente depurar Petroecuador. Ministro, estamos ya en contacto con usted. Si me ven, porque tengo un problema en esta computadora del ministerio. ¿Sí me escuchan? No se preocupe, está perfecto, el audio está ahí, está bien, tenemos una imagen ahí, no hay problema, podríamos iniciar el diálogo así. Doctor Santos, usted ha hablado del caso de Nielsen Arias y del sector petrolero, que es uno de los temas que preocupan hoy por hoy, tras la asistencia penal de Estados Unidos y también la acción de fiscalía en nuestro país, con detención de exfuncionarios de Petroecuador, y usted ha dicho que el caso de Nielsen Arias alcanzaría dimensiones inconmensurables. ¿Esto a qué se refiere y podrían salir nuevos nombres? Mire, es terrible la situación de Petroecuador. La justicia americana debe haber capturado o enjuiciado a una veintena de exfuncionarios de Petroecuador que fueron a lavar el dinero en los Estados Unidos. No puede seguir así, es un desprestigio enorme al nombre del Ecuador. Así es que hay que ponerle un límite al accionar de los funcionarios de Petroecuador. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el tiempo del presidente Correa se dictó una disposición del directorio por la cual el gerente de Petroecuador, sin necesidad de ir al directorio, puede firmar contratos hasta $100 millones. Esto es absurdo, esto es una cifra descomunal, y por supuesto los subalternos tienen un límite inmenso. Una sociedad anónima, la más grande del país, que es la Favorita, el gerente no puede firmar más de $5 o $10 mil sin autorización del directorio o de un comité del directorio. Eso ha propiciado la enorme corrupción. Las refinerías, los terminales, la venta de crudo a la China, la compra de derivados, todo es un cúmulo, una tras otra, los casos de corrupción. Hay que ponerles fin. Así es que una de las primeras medidas será limitar la capacidad de giro, y no tengo nada contra el actual gerente general, él ya encontró es la situación así, y poner un directorio, alguien que vigile a la empresa. El directorio únicamente se reúne cuando hay que cambiar al gerente general, nunca le toman en cuenta. Petroecuador vende 12 mil, 14 mil millones de dólares al año entre exportaciones y productos internos, y no rinde cuentas a la sociedad. Hay un gran número de funcionarios honorables, pero no se puede dejar a la deriva la empresa más grande del país. Así es que inmediatamente, con el pedido del señor presidente de la República, vamos a poner límites sensatos para que no se pare la empresa, pero tampoco para que sea un arca abierta. Usted ha dicho también que la corrupción, y eso a las pruebas también nos podemos remitir, lo que ocurrió desde el 2010, inclusive antes, hacia nuestros días, ha trascendido no solo en el tiempo, sino con los funcionarios, un gerente tras otro, y cada cual involucrado en casos de corrupción, en supuestas irregularidades. Hace poco tuvimos un gerente, Ítalo Cedeño, que estuvo cuestionado porque supuestamente quien tomaba decisión de designar cargos públicos dentro de la empresa estatal de petróleos era su esposa. Él aceptó que de alguna forma le sugería nombres, cosas que dejan también un poco preocupados, porque
ha ocurrido antes, como usted mencionaba, desde el gobierno de Rafael Correa, ocurrió en el gobierno de Lenín Moreno y ha ocurrido ahora. Los cuestionamientos no han parado. ¿Cómo vamos a limpiar eso? Hay que buscar buenos funcionarios, ¿verdad? Hay que hacer una selección de méritos. El problema es la politización de la empresa. Van a los altos cargos no personas que tienen la experiencia, que tienen los estudios, sino que son recomendados de autoridades. Además hay una rotación, ¿verdad? Uno es contratista, el primo es el funcionario de Petroecuador. Se le ha dejado a la empresa, como decimos los quiteños, a la buena de Dios. Ha sido un estado dentro del estado, una isla en la cual los dueños han sido los burócratas. Repito, hay excelentes funcionarios, gente muy dedicada, pero no puede ser posible el enorme desprestigio del país. Mire, el gobierno de los Estados Unidos tiene una fuente de ingreso permanente, que es la confiscación de los bienes de estos funcionarios de Petroecuador o contratistas que fugan a los Estados Unidos y ahí lavan la plata. Y no quieren devolver ese dinero al Estado, a Petroecuador, diciendo Petroecuador no es víctima, es cómplice de estos hechos de corrupción. Así es que... eso es lo que se ha hecho pensar a la justicia, en este caso la justicia estadounidense, que ha llevado los casos adelante. Recordemos el caso Las Torres, y ahí hablamos de un supuesto esquema desde el Estado, la Secretaría de la Presidencia, Contraloría General del Estado, Petroecuador. En ese sentido es casi imposible pedir que se recupere el dinero cuando el Estado en teoría no es víctima, sino que es parte de la corrupción. Así es, lamentablemente esa es la decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque ellos dicen que haya un caso de corrupción, 2, 3, 5, perfecto, pero no que haya 400. Una empresa que tolera tal nivel de corrupción es cómplice, no es víctima. ¿Y usted cree? Así es que por eso no nos han devuelto la plata. Y hay cientos de millones de dólares que se ha tomado el gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, ellos sí quisieran devolverlo porque el gobierno americano tiene magníficas relaciones con el gobierno ecuatoriano, pero esto ya es un problema de la justicia. Para los jueces americanos, Petroecuador no es cómplice, no es víctima, es cómplice y capaz cautora, porque tanto acto de corrupción requiere ya de la institucionalización. Es cuando hablamos de la corrupción institucionalizada en nuestro país. Por eso era mi pregunta, ¿usted cómo va a mantener o cómo va a depurar, que es un poco lo que hablaba en su discurso de posesión, Petroecuador, cuando se ha dicho, y por eso le consulto directamente, queremos ir directo a la fuente, que hay algunos funcionarios de la época de Ítalo Cedeño, por ejemplo, que estarían ya prestos a regresar a Petroecuador? Hay gente que seguramente está allí desde hace ya varios lustros, en algunos casos más de una década, en las filas de Petroecuador, y que han sido parte de lo que estamos, de lo que nos lleva a esta preocupación, lo que ocurre en Petroecuador. ¿Usted va a mantener a los funcionarios? ¿Va a dispuesto a algún tipo de depuración que sea más allá de los funcionarios que estén involucrados como tal en los actos de los gobiernos anteriores, sino los de este? Así es. Mire, el problema también que no se lo ha visto es que Petroecuador no tiene balances. El Fondo Monetario Internacional ha exigido que se contrate a una auditora que rehaga la contabilidad, porque la presentada no es verídica, y que dé su sello como auditores externos. Eso hay que hacerlo. Hay que pedirle ayuda a la policía, información a la fiscalía. Hay una Secretaría de Anticorrupción de la Presidencia de la República, pero hay que ponerle énfasis
para tratar de limitar la corrupción en Petroecuador. Puertas adentro, ¿usted ha dispuesto algún tipo de investigación para saber quiénes estaban o se mantienen desde administraciones anteriores, actualmente, procuradores judiciales, gente que ha estado en asesoría jurídica, por ejemplo, gente que ha estado en puestos de decisión en Petroecuador? Mire, hay que reunir el directorio, ¿verdad? Yo tengo 3 días en funciones, hay que reunir el directorio y crear una comisión para que supervise las acciones de Petroecuador y que investigue lo que ha pasado. Ha habido fiscalización, pero ¿quién la ha hecho? La Asamblea, y está muy bien el asambleísta Villavicencio. El periodismo de investigación, el señor Zurita, el señor Calderón, el señor Torres, magníficos periodistas, pero ellos están afuera. Ellos tienen acceso solo a pocos datos, ¿verdad? Y el extraordinario trabajo que han hecho es encomiable. Pero hay que crear, el directorio tiene que crear una comisión especial de revisión de las actuaciones de Petroecuador. No quisiera usar otra palabra de acusación ni juzgamiento, porque eso no nos toca, pero sí hay que acompañar a los auditores. Se va a exigir que inmediatamente se contrate una firma internacional auditora, y junto con los auditores se pondrá delegados para analizar, porque los auditores simplemente revisan los números, pero esta comisión va a revisar las acciones, los contratos, los actos que han dado lugar a esos números. Así es que conjuntamente los auditores internacionales y esta comisión que creará el directorio, vamos a revisar contratos, creo que de los años anteriores, ojalá no sea cuánto tiempo hayan prescrito, pero los últimos por lo menos. Fíjese, es increíble. El atraco más grande que se dio es la refinería del Pacífico, en donde se gastaron $1.500 millones en aplanar un terreno. Y no hay un acusado, no ha comenzado el juicio. Usted tiene un accidente de tránsito, viene la policía en 5 minutos y levantan el parte, y usted tiene que el culpable ir a explicar al juzgado de tránsito qué pasó. Aquí se robaron $1.500 millones en la refinería del Pacífico y nadie está investigado, nadie está acusado, a nadie se le ha señalado. Por favor, la ministro, Fiscalía está abrumada, supongo. Entonces, todos estos casos que han quedado en la simple denuncia, hay que investigarlos ya con los instrumentos, con la información precisa, porque los periodistas de investigación no tienen acceso a los libros de Petroecuador, pero esta comisión que vamos a crear sí va a tener acceso a todos los registros, y ahí sí vamos a encontrar quién tomó las decisiones de votar $1.500 millones en un solo proyecto. Y hay otros de igual, la refinería de Esmeraldas, por lo menos ahí sí hay algunos y los contratos incluso recientes, habría que ver también no solo números sino nombres de quienes han estado detrás de estas contrataciones y de la responsabilidad de entregar el dinero de todos los ecuatorianos. Ministro, no quiero sé que son muchísimos los temas que deberíamos abordar, tenemos poco tiempo, pero quisiera lo más concreto posible plantear algunos temas. Por ejemplo, en el caso de energía, ¿cuál es su propuesta o su visión de lo que tiene que ocurrir respecto a la gestión de Coca-Cola Sinclair? Recordemos que no está entregada la obra por el tema de las fisuras y también hay un proceso de erosión que generaba preocupación. Se ha hecho grandes inversiones para intentar frenar esta erosión regresiva que podría afectar una de las áreas de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. ¿Tiene algún planteamiento para esto? Mire, qué coincidencia, hace una media hora he hablado con la viceministra de Electricidad, la ingeniera Enid Carrión. Ella me acaba de relatar que una ingeniera Bernal, me parece una profesional muy competente, ha recorrido el río Coca
Y aparentemente ante el público se ha hecho conocer que la erosión se ha parado a algunos kilómetros, creo que 8 kilómetros de la toma de la planta. Pero según esta ingeniera Bernal, que ha recorrido a pie el río Coca, la erosión no se le ve en la ladera, pero es por el interior del río. O sea, aparentemente ya estaría tomada el lecho del río antes de llegar a la toma. Esto sería monstruoso. Es decir, estaríamos a menos de los 8 kilómetros ya tomada la erosión, ya cercano a captación, a la planta de captación. Exactamente, porque la erosión se ha ido por debajo del río. La arena, el lecho del río también ha cedido. Lo que nosotros hemos observado es la ladera de la montaña, pero por debajo del río no se había hecho este estudio. Y pero eso es grave, la profesora ha recorrido ha hecho el análisis. Obviamente esto hay que comprobar, pero sería terrible, eso sería ya el fin de la planta, a más de las 20,000 fisuras. Obviamente no se va a recibir esta planta. Y también tenemos afortunadamente la ayuda del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para analizar posibles soluciones. Así es que la situación es realmente dramática porque se va el Coca y el país entra a la edad de las tinieblas, ¿no? Y entre paréntesis, es gravísima la entre paréntesis, ministro, ojalá se confirme o se rectifique eso, pero eso vamos a tomar el estudio inmediato a ver la realidad. Y entre paréntesis, ministro, no sé si usted conoce o nos puede confirmar, hemos estado en estos meses, estas semanas, importando energía con todas las hidroeléctricas que tenemos. No le escuché. Tenemos información de que en estas últimas semanas hemos estado importando energía desde Colombia, a pesar de tener Coca-Cola Sinclair, a pesar de tener otras hidroeléctricas aparentemente en buen funcionamiento, pero estamos importando nuevamente. Bueno, eso es estacional, ¿verdad? Cuando cesan las lluvias en la región oriental y la mayoría de las plantas están en la vertiente oriental de los Andes. No le podría confirmar porque esa información no la obtuve. Simplemente mi primera preocupación fue el inquirir sobre el estado de la planta Coca-Cola Sinclair, que repito, si esta ingeniera Bernal que la ha recorrido viene alarmada, ojalá no sea así, ojalá. Es un tema preocupante y creo que valdrá la pena darle seguimiento, vamos a estar pendientes. De casualidad, mientras no se arregle tanto el problema de la erosión, porque es responsabilidad de los chinos el haber hecho en ese sitio tan peligroso, cuanto los problemas de las 20,000 fisuras, que eso sí es su responsabilidad directa por usar acero de pésima calidad y mal soldado. Y mientras tanto no las recibimos entonces. No se recibirá la planta. Finalmente, señor ministro, ¿usted está de alguna forma de acuerdo en que se vuelva, de que el ministro de Energía y Minas vuelva a presidir el directorio de las empresas estratégicas? Por ejemplo, en el caso de CELEC, de CENEL, por ejemplo, en el caso de Petroecuador también. ¿Usted está de acuerdo con que sea el ministro o, como se cambió en algún momento, quien preside es el gerente de la EMCO? Mire, el gerente de la EMCO no puede ser un sábelo-todo, no puede presidir a todas las empresas. Lo que quiere decir que está de acuerdo con mi planteamiento, que antes a petróleos, ¿qué sabe de eso? Debe tener su magnífica especialidad. Por eso originalmente en la ley de empresas públicas era el ministro del ramo el que presidía. Esto tiene que ser lo lógico, ¿no? Además, deben crearse también comités permanentes de delegados del directorio para que hagan el seguimiento de las acciones de cada empresa. Yo recuerdo el ministro Ortiz, cuando era ministro de Energía,
fue censurado porque hubo un acto incorrecto en una empresa en Guayaquil, de una empresa eléctrica. Le culparon a él. Sí, ni siquiera conocía dónde quedaba esta empresa, ¿no? Así es que si hay responsabilidad del ministro, también debe darse las atribuciones para estar al tanto de lo que sucede. Así es que el señor presidente de la República tiene una idea muy clara de cómo reformar los directorios y para que haya un seguimiento permanente de la actividad de las empresas públicas. Como es un directorio de un banco, ¿verdad? No es que el gerente hace lo que le da la gana, como lamentablemente sucede en las empresas públicas, y el directorio es de papel. No. Aquí tiene que ser un directorio con responsabilidades, pero asimismo con atribuciones. Así es que el presidente de la República anunciará pronto unos cambios para que las empresas públicas sean bien manejadas, no botín del gerente de turno. Confírmenos entonces con lo que nos acaba de decir, porque ya de alguna forma ha trascendido algo de información al respecto. ¿Hernán Luque dejará la empresa coordinadora de empresas públicas? No les sabría decir eso porque en realidad él es un nombrado por el señor presidente de la República. Pero ese podría ser uno de los cambios. Sí va a cambiar. Cuando el señor presidente de la República me ofreció gentilmente el cargo, él mismo me dijo que tiene que haber un seguimiento, porque, repito, son feudos, reinados, pequeños principados, como había en Europa, ¿verdad? Alemania eran 100 principados y el príncipe era el dueño de su parcela. Así son las empresas públicas. El gerente puede hacer lo que les da la gana, sin responsabilidad. Si es plata del Estado, es plata de los ecuatorianos. Así es que habrá un cambio sustancial en el manejo de las empresas públicas. En cuanto al personal, no les sabría decir porque no es nombramiento mío el señor Lux. Nos atrevemos a un poco intentar alguna especulación sobre esto, pero sabemos también que habrá el cambio precisamente en la gerencia de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO. Hernán Luque podría salir de ese cargo. Señor ministro, le agradecemos por su tiempo, gracias por estar con nosotros y pues estaremos pendientes de todo lo que usted nos ha mencionado. Hay un tema importante al cual daremos seguimiento, esperamos también contar con su voz en nuestros espacios de noticias. El tema de la erosión regresiva en el río Coca, lo que usted nos ha mencionado, es grave, nos pone en alerta y estaremos pendientes por los resultados. Con todo gusto, siempre a las órdenes. Lamento que no puedo manejar bien este sistema del ministerio, espero que la próxima vez funcionará mejor, pero me tiene como siempre a las órdenes porque creo mi obligación informar a la opinión pública. Los ministerios no son secretos, aquí no se manejan fórmulas y eso es importante, nada más, sino dinero del pueblo ecuatoriano del cual debemos responder quienes estamos al cargo de las instituciones públicas. Y eso es lo importante, los enlaces. Bueno, igual le agradecemos porque le hemos tenido como una fotografía pues al Departamento de Comunicación del Ministerio, pues que nos dé una mano la próxima, poderlo tener en vivo en su casa. Las conexiones eran perfectas. Ministro, gracias por estar con nosotros. Gracias. Ha sido el doctor Fernando Santos Albite, ministro de Energía y Minas, hablando sobre los retos para el sector petrolero, eléctrico, entre otros, también y el caso de corrupción en Petroecuador, el caso de Nilsen Arias. Nos ha mencionado también el ministro que podría haber una alerta respecto de la erosión regresiva en el río Coca. Puede estar pendiente de esta entrevista en nuestras plataformas digitales. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.